Bienvenido a Pensando con Bruno, mi nombre es Bruno, naturalmente, y el día de hoy vamos a hablar de política. En los últimos días ha sido la cumbre de la NATO, acá en los Países Bajos, el país donde resido, y la agenda, los diarios, la televisión, ha estado un poquito más política, cargada más políticamente que de costumbre. Así que pues me ha levantado las ansias, me ha dado ganas de hablar un poco de política, no necesariamente sobre la cumbre de la NATO, pero sí sobre la política en Latinoamérica, específicamente sobre un punto filosófico en la política latinoamericana. Y pues ya lo pueden ver en el título del video. ¿Por qué es que realmente la política latinoamericana fracasa siempre? De hecho, para responder esta pregunta me voy a ayudar un poco en un libro que fue un regalo de uno de mis mejores amigos, llamado El antiimperialismo y el APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre. E independientemente de nuestra postura sobre el antiimperialismo, y bueno, en el caso de las personas, sobre todo en el Perú, que conocen al partido del APRA, independientemente de cuál sea nuestra postura, el libro de Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo un político o pensador político, un filósofo realmente, ilustra una gran verdad sobre la realidad latinoamericana. Víctor Raúl en este libro habla sobre los inicios del APRA, sobre cómo funda el partido y cuál es el objetivo del partido. Y entre las historias y los eventos que él narra, encuentra una interesante problemática. Y es que inmediatamente es forzado a definirse como partido político. Dicen, el APRA, ¿qué es el APRA exactamente? ¿Es un partido comunista? ¿Es un partido socialista? ¿Es un partido de derecha? ¿Qué es el APRA? La comunidad internacional, sobre todo porque el APRA tenía una intención internacional, le demandaba al partido definirse. Y uno de los grandes problemas que tenía el APRA era que no calzaba, o al menos de la postura de Víctor Raúl de la Torre, no calzaba con las tendencias del momento. Incluso él cuenta que durante mucho tiempo la Unión Soviética intentó, por X, Y y Z motivo, anexar al APRA dentro de la Liga de los Partidos Comunistas, cosa que él siempre se negó y decidió no hacer porque... Y ese es el punto interesante, el punto que quiero traer y el punto con el que quiero conectar. Es porque para Víctor Raúl Haya de la Torre, la realidad marxista no es, o realmente no se presta hacia, no tiene sentido frente a la realidad peruana o a la realidad latinoamericana en general. Víctor Raúl Haya de la Torre resalta muy inteligentemente que el Perú no es un país industrializado, por ejemplo. Latinoamérica en general no es un continente industrializado. Por ende, no puede existir esa dicotomía que Marx hace tan crítica en su mensaje, que es la de la lucha frente al obrero y al obrero proletario versus el empleador capitalista, por llamarlo de alguna manera, o al burgués capitalista. Víctor Raúl de la Torre dice esto es imposible porque el Perú no es un país industrializado. El Perú es un país donde la economía todavía funciona de una manera muy diferente. Ojo, claro, este libro es de 1928. El Perú sigue sin ser un país industrializado, pero independientemente de eso, obviamente las tendencias han cambiado. Pero lo que Víctor Raúl intenta mostrar con este punto es que la única manera que el Perú y que Latinoamérica van a salir adelante es planteando una agenda política que refleje la realidad latinoamericana. Por ejemplo, como comentaba, el Perú es un país con agricultura, por ejemplo, ¿no? Es un país donde la fuerza obrera que Marx describe no son empleados que van a una fábrica necesariamente industrializada, no. Es mucha gente que trabaja en el campo, mucha gente que trabaja en el sector ganadero. Entonces la realidad tiene que trabajar hacia ese sentido, no hacia el sentido de la típica lucha proletaria que Marx describe.
En, en ese sentido, Víctor Raúl obviamente opta por describir que el mayor reto que tiene Latinoamérica es el antiimperialismo, o sea, luchar contra el gran imperio, que en el caso que él describe es los Estados Unidos. Independientemente si Víctor Raúl de la Torre hace un análisis correcto al respecto, eso realmente no nos concierne en este video. Yo creo que su análisis es bastante interesante, matizado y obviamente teniendo en cuenta el contexto del año en el que él escribe esto, o sea, hace prácticamente 100 años, ya no es la misma realidad que estamos viendo el día de hoy, pero algo que sí se mantiene es la necesidad de los gobiernos latinoamericanos de encontrar su propio destino y encontrar su propio camino. Es por eso, por ejemplo, que quizás uno de los ejemplos más interesantes que tenemos en Latinoamérica hoy en día es el caso de Bukele en El Salvador. Independientemente de si estamos de acuerdo frente a las posturas económicas o a los ideales que defiende Bukele desde lo social o de lo económico, no podemos negar que Bukele ha hecho lo que El Salvador necesitaba, que era pues acabar con el crimen organizado del país. Entonces, muchas veces se pondrá a Bukele como ejemplo de eso, pero sin embargo, eso no significa que el modelo de Bukele se pueda aplicar a todas las realidades. No significa que ahora podemos simplemente agarrar el modelo de Bukele y pegarlo en el Perú y decir que va a necesariamente funcionar, porque el crimen organizado, por ejemplo, en el Perú, probablemente tiene otros matices que el crimen organizado en El Salvador no tenía. Por ejemplo, en El Salvador el crimen organizado era generalmente un crimen local. En el Perú tienes bandas internacionales que están operando en diferentes países. Y lo mismo se podrá decir de repente de otros países, como en el caso de, qué sé yo, de Escandinavia, de Inglaterra, donde de repente el crimen podrá subir, pero es un crimen de repente que no está ligado a una mafia internacional, sino a un incremento en la pobreza, o estamos hablando de repente de la inmigración o algo por el estilo. No se puede aplicar el mismo sistema. Cada país, en este caso, cada continente tiene que encontrar su futuro, tanto como continente o como región y también como país individualmente, y quizás en algunos casos incluso como ciudad, porque no todas las ciudades dentro de un país, sobre todo en Latinoamérica, siendo un continente tan rico con diversidad de climas, diversidad de vegetación, de flora y fauna en general, de climas. Entonces obviamente no podemos pretender que se tenga que trabajar las mismas cosas siempre de la misma manera. O sea, por ejemplo, un plan generalizado en el Perú, un país con 80 microclimas, no va a tener mucho sentido en el mismo momento. O sea, por ejemplo, Lima, la capital del Perú, es una ciudad que no necesita tomar medidas frente al frío extremo de la misma manera que de repente Puno sí lo necesita. Entonces obviamente la arquitectura dentro de Puno debe ser pensada de otra manera. No se puede copiar el plan que de repente está funcionando en el norte del país, donde el clima no llega a ser tan frío, ¿no? Y así como no se pueden copiar de repente estos modelos, o como de repente podemos aplaudir un modelo pero no necesariamente copiarlo, hay que entender la lógica que hay detrás de ese modelo y considerar si es pertinente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, otro caso que se ve mucho en Latinoamérica, tanto de los partidos de la izquierda como de partidos de derecha, es intentar aplicar modelos que no funcionan necesariamente ni para la realidad latinoamericana ni en la práctica necesariamente, ¿no? O sea, los dos casos que a mí se me vienen más a la mente son obviamente el socialismo venezolano y actualmente el anarcocapitalismo argentino, ¿no? El anarcocapitalismo, independientemente de nuestra postura, es una postura que nace en Europa, en Austria, con pensadores que están viviendo bajo una realidad distinta, y ya podemos ver cómo el mismo Milei, independientemente de la postura que tengamos sobre sus ideas, claramente no puede aplicar todas las ideas que el anarcocapitalismo propone porque no tienen sentido bajo el contexto latinoamericano. Y es lo mismo con el socialismo venezolano, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que Víctor Raúl de la Torre realmente ilustra es que la única manera en que Latinoamérica
va a salir adelante, o la única manera en que la política latinoamericana va a tener sentido, es intentando construir su propia línea y su propia historia. Evidentemente vivimos en un mundo globalizado y no podemos distanciarnos por completo de lo que está pasando en el mundo. Obviamente, si Israel e Irán se pelean y el precio del petróleo sube, eso evidentemente va a traer repercusiones para la política latinoamericana también, porque se tendrán que tomar otras decisiones. Obviamente. No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, Latinoamérica contra el mundo o mi país contra el mundo. Obviamente que no se puede. Sin embargo, sí podemos hacer lineamientos generales o ideas base que trabajen bajo nuestra propia identidad y bajo nuestras propias lucha, bajo nuestra propia idea de progreso. O sea, porque incluso dos países que están muy cercanos el uno al otro pueden tener problemas muy diferentes, muy diferentes. A lo mejor dentro de Latinoamérica no todos los países tienen selva, no todos los países tienen acceso al agua, no todos los países tienen, qué sé yo, bueno, todos los países latinoamericanos tienen corrupción, pero y eso es otro tema que obviamente siempre también va a influenciar en que la política latinoamericana surja, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del Perú, que hablo mucho del Perú porque es el país que conozco, es el país que pues más sé, ya me contarán, obviamente si escriben de otros lados me podrán contar casos similares. Obviamente en el Perú, por ejemplo, un sistema con tanta corrupción es obviamente más difícil que se salga adelante, pero también esta corrupción sucede precisamente porque los modelos que se utilizan no representan realmente a lo que la mayoría necesitaría. Podemos conversar más sobre eso en otro video. Espero que esta pequeña reflexión de Víctor Raúl Aya de la Torre les sirva de algo, les sirva una manera de pensar de repente. No hay elecciones cercanas, creo, en Latinoamérica de momento, no lo sé, pero piensen realmente qué nos conviene como continente. Nos conviene simplemente entregarnos una idea extranjera, y esto no lo digo en el sentido de Latinoamérica contra el mundo, no, lo digo en serio como pensando, nos conviene simplemente decir, bueno, todos somos parte del mismo hoyo, o no, porque es importante pensar en este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva de una perspectiva de capitalismo. O sea, el capitalismo funciona y siempre va a haber un pobre. Entonces, obviamente el sur global es el pobre. O sea, Latinoamérica. O sea, hay que darse cuenta. Y obviamente habrá gente beneficiada dentro de cada país, pero nos conviene ese modelo. Y también por lo contrario, nos conviene un modelo socialista que intente marcar las diferencias entre el obrero y el trabajador, cuando de repente en Latinoamérica no tenemos ese proceso de industrialización como lo marca muy bien Víctor Raúl Aya de la Torre, cuando el proceso es otro. O sea, nos conviene votar por una persona que se la pasa hablando sobre eso, cuando en realidad esa no es la realidad latinoamericana. Ambas posibilidades son importantes a tomar en consideración. O sea, realmente tenemos que ser capaces de ver qué ideas está defendiendo cada persona y por qué. O sea, intentar entender ese detrás. De dónde viene cuál es la base filosófica o cuál es la base ideológica sobre lo que las ideas están siendo explicadas en los planes de gobierno, en los debates, etcétera, etcétera. Yo sé que a veces, obviamente, en Latinoamérica esto no es tan serio necesariamente. Yo sé que muchas veces igual ponen cualquier cosa en el plan de gobierno, pero igual es nuestro trabajo como ciudadanos, ¿no? Supuestamente todos tenemos la oportunidad de votar y hay que hacer pues lo mejor posible con eso, ¿no? Es una pequeña reflexión, espero que les haya gustado el video. Les recomiendo igual esta serie de libros, la verdad, se llaman de Populares Achahuata, creo que cuestan 10 soles, no sé si lo siguen vendiendo. Yo compré el mío el año pasado, bueno, no lo compré, me lo regaló un amigo, pero él lo compró el año pasado. Así que nada, suerte con su semana, me imagino. Les dejo con un par de videos, como siempre. Adiós.